Vamos a empezar alabando a Dios. Los cielos cantan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Sí, Señor, gracias Dios. Vamos a seguir cantando al Señor. El Dios glorioso vive en mí. El Dios glorioso vive en mí. Las pruebas no me mueven a mí, pues Jesucristo vive en mí. El Dios glorioso vive en mí. El Dios glorioso vive en mí. Las pruebas no me mueven a mí, pues Jesucristo vive en mí. Yo cantaré y alabaré, me gozaré en la presencia del Señor. No temeré, no dudaré, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y alabaré, me gozaré en la presencia
alabamos, mi Dios, te adoramos. Te establecemos, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, amado. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Y vamos a seguir cantando al Señor, adorando al Señor en esta mañana. Vamos a levantar nuestras manos y cerrar nuestros ojos. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé y oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé y oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé y oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé y oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Damos un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabarte, Señor. Gracias, Dios. Oh, santo y poderoso Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Dios santo y poderoso eres, Dios. Digno de alabanza, digno eres. Digno de toda gloria, digno eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Clamé y oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé y oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Gracias, Señor. Te damos la gloria, mi Dios. Oh, gracias, Señor, amado Dios. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vamos a orar. Vamos a orar por este servicio, este estudio dominical, estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar por lo que Dios estará hablándonos en este día. Aleluya. Vamos a orar por almas escuchando el evangelio. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya. Que almas, amén, escuchen estos mensajes. Amén. Todavía se están transmitiendo muchos mensajes a través de las redes. Aleluya. Amén. Que tenemos, amén, internet. Y mucha gente está escuchando mucho más, amén, que antes, aleluya, amén, de Dios. Ahí está al alcance la palabra
de Dios. El Señor dijo, este evangelio sería predicado a todas las naciones, dice, amén, y se cumple esa promesa, amén, en estos días. Así que almas, aleluya, se estén salvando a través del evangelio, a través de la palabra de Dios, que Dios esté tocando corazones este día, amén. Oramos por nuestros líderes, pastores, por los evangelistas de nuestro compañerismo, Pastor Greg Mitchell, amén, la iglesia en Presca, la iglesia en Nogales, Pastor José Luis Gagiola, amén, todo el liderazgo, amén, que tenemos, amén, los pastores, los evangelistas. Oramos también por mi pastor César Núñez, su familia, su ministerio, la iglesia madre en la iglesia de Yucatán. Oramos también por la iglesia de Guaymas Norte, amén. También oramos por nuestras autoridades, amén, presidente, gobernadora, amén, alcaldesa que tenemos ahorita, que Dios los esté guardando, que Dios les esté dando sabiduría, amén, para gobernar, amén, aleluya, nuestra nación. También oramos, amén, que nuestro México, nuestra nación, aleluya, haya bendición, Dios derrame bendición, amén, sobre nuestro México, nuestra nación en este día. También estamos orando por la construcción de nuestro templo, amén. Tenemos programado, planeado, amén, este viernes, amén, dar apertura, amén, a nuestro nuevo templo, amén. Así que oramos a Dios que todo esto se realice, que todo esto llegue, amén. También oramos, aleluya, por la recuperación de nuestra hermana Margarita, sigue, amén, adelante, amén, en recuperación. También por la recuperación de nuestro hermano Rosendo Chávez, estamos orando que Dios lo esté restaurando, amén, que Dios lo esté, amén, regenerando, restaurando, amén, esa operación. También por Lilu, que Dios esté, amén, Dios, amén, ayudándole, amén, que Dios, la mano de Dios esté también levantándola, restaurándola. Amén, oramos por Raúl Elguezábal, amén, estamos orando por un milagro en Marisol Orozco, un milagro de sanidad, amén, positivo al COVID, se fue agravando, se fue complicando, amén, pero amén, oramos a Dios, amén, que Dios, aleluya, obre, haga el milagro, amén, y después sea restaurada Marisol Orozco, gloria al Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a clamar todos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta día, en esta mañana, Señor. Oramos, Señor, a ti, mi Dios, oramos que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, dirigiéndonos, dándonos la guía por medio de tu palabra, Señor, que estés trayendo, Señor, mi Dios, entendimiento, Señor, en cada estudio dominical, en cada iglesia, Señor, que sea, amén, tu palabra, tu evangelio, Señor, transformando nuestras vidas, llevándonos, Señor, de gloria en gloria, Señor. Oramos, Señor, en este día por tu palabra, oramos por almas salvándose, oramos por nuestros líderes, oramos por todos los pastores del compañerismo, oramos por los evangelistas, Señor, por mi pastor, Señor. Te pedimos bendición, te pedimos esa cobertura, este amparo divino que tú tienes sobre nosotros. Oramos también por nuestra nación, nuestro México, por nuestra ciudad de Guaymas. Oramos a ti, Señor, por nuestros gobiernos, Señor, que tú traigas bendición a nuestra nación, a nuestra ciudad, a través de nuestros gobernantes, Señor, que tú guíes la mano de nuestros gobernantes, Señor, que dé sabiduría, Señor, en este día. Oramos también por la construcción de nuestro templo, Señor, por esos milagros, Señor, que tú has hecho, Padre Santo. Mi Dios, te damos gracias de antemano. Yo oro por la iglesia en Guaymas Norte, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias por la iglesia que tú has levantado en este lugar, Señor. Oro también por la restauración de mi hermano Rosendo, de nuestra hermana Margarita, por la restauración de Liz Lugo, de Raúl Elguezábal y de Marisol Orozco. Mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por lo que vas a hacer. Amén. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, te alabamos, Señor. Bendito Santo, bendito eres, mi Dios, gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor, gracias, amado Dios. Aleluya. Gracias a mis hermanos de la alabanza, gloria al Señor. Aleluya. Pues seguimos adelante con los protocolos, amén, con las recomendaciones. Amén, seguirse cuidando, seguir cuidándonos físicamente y seguir cuidándonos
aleluya, espiritualmente, aleluya, guardarnos para Dios, seguir, aleluya, adelante en los caminos de Dios. Nuestro servicio de hoy en la tarde, tenemos hoy en la tarde, amén. También quiero dar gracias a la iglesia de Guaymas Norte. Ya estamos a un paso de abrir, amén, nuestra iglesia, la iglesia y a otras manos más que han ayudado, que han contribuido. Amén, no puedo, amén, dar tantos nombres, pero mucha gente se ha involucrado en esta construcción de este templo. El mismo gobierno también se ha involucrado, autoridades se han involucrado, Dios se ha involucrado de una manera poderosa, y pues este día ya está por llegarme, en este día la apertura de nuestro templo, el día que tanto hemos esperado, viernes 18 a las 7 de la tarde vamos a estar dando apertura a nuestro templo, gloria al Señor, con la amén, la invitación, amén, de mi pastor, las iglesias aquí que tenemos alrededor, y estará predicándonos mi pastor César Núñez. El sábado también tendremos servicio de apertura, igualmente a las 7 de la tarde, y nos estará predicando el pastor Gabriel Castro. Y el domingo estaremos la iglesia ya, amén, en el servicio de la mañana, el dominical de la mañana, el estudio bíblico, y por la tarde estaremos cerrando estos 3 días de apertura de nuestro templo, gloria al Señor. Le doy gracias a Dios y gracias a todos los que se han involucrado, amén. Gracias por sus oraciones, gracias, aleluya, a Dios por esta amén, apertura, por este tiempo maravilloso que vamos a, amén, empezar, aleluya. Ahora estamos dependiendo de los protocolos. Si cambian los protocolos, aleluya, pues tenemos que, amén, alinearnos a ellos, pero creemos, aleluya, que todavía, amén, están los protocolos, amén, como están ahorita. Podemos reunirnos, amén, con todas pues las condiciones que debe de haber para estar reunidos, pero estamos creyendo al Señor, aleluya, que el viernes 18 a las 7 de la tarde, amén, le hago la invitación, estaremos aperturando nuestro templo, gloria al Señor. Son todos los anuncios. Vamos a entrar a la palabra de Dios, este estudio, amén. Quiero darle el tercer estudio acerca de la bendición de Dios, así que una vez más, ahora su Biblia en Deuteronomio, una vez más, Deuteronomio 28. Vamos a tomar el mismo versículo, Deuteronomio 28, del 1 al 2, y luego nos vamos a pasar al versículo 13. Ya hablamos en el primer estudio de cómo recibir las bendiciones de Dios, cómo recibir la milagrosa provisión de Dios y cómo recibir la bendición en nuestros trabajos. Amén. En el segundo se habló de poner manos a la obra en los mandamientos. ¿Cuántos se acuerdan? Y se habló de las promesas de protección y la confirmación que Dios nos da como pueblo suyo. Pero no quise dejar pasar esta otra bendición de la cual habla Deuteronomio, la de ser puestos por Dios como cabeza y no por cola, o ser puestos por encima y no por debajo. La expresión ser puestos por cabeza y no por cola significa que Israel sería un pueblo de gran dignidad y excelencia si ellos guardaban los mandamientos que Dios les había ordenado. De igual manera, la Biblia nos dice que Dios nos quiere bendecir. Dios no hace a medias las cosas, nada hace a medias. Dios nos quiere bendecir más allá de lo que podemos imaginar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es preciso que demos la debida importancia a los mandamientos, aleluya, que Él nos ha ordenado, que es de lo que hemos estado hablando en estos estudios. Así que vamos amén, a leer una vez más Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 2, y luego nos vamos a pasar al versículo 13. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová
tu Dios. Versículo 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Amén. Los guardes y los cumplas. Bendiciones y o consecuencias, parte 3, aleluya, o tercera parte, como usted guste. Primeramente quiero hablar, Dios puede condicionar sus bendiciones. Miramos, aleluya, desde del versículo 1, dice que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, dice, Jehová tu Dios te exaltará. Hay una condición. Dios puede condicionar sus bendiciones. Dios puede, aleluya, amén, poner estas condiciones. Y la razón principal del por qué lo puede hacer es porque Dios siempre está buscando gente fiel y honrada. Amén. Gente fiel y honesta. Amén. Para confiarle, amén, Dios, sus recursos, dice el versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Los predicadores de la prosperidad han tomado este versículo como una promesa absoluta que solo requiere de nuestra fe para ser activada. Y ese es el problema que yo encuentro en muchos cristianos que piensan que la fe por sí sola puede activar las promesas de Dios y no dan un vistazo a la condición que aparece en el mismo versículo 13. Dice, amén, si obedecieres, dice el versículo 13 en la segunda parte, dice, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Amén. Habla acerca de cumplir los mandamientos de Dios. Esa es una condición que Dios nos da. Cuando encontramos en la Biblia una promesa de bendición, por lo general existe la tendencia de pasar por alto la condición que Dios pone en su palabra para alcanzar dicha promesa. ¿Verdad que sí? Amén. Miramos, aleluya, la promesa. Dios te pondrá por cabeza, Dios te pondrá encima, y por eso nos queremos quedar, aleluya, pero no miramos, aleluya, amén, la condición que Dios pone en su palabra para alcanzar, amén, esa promesa. Por ejemplo, en este caso, la promesa de Dios es de ponernos como cabeza y no por cola, y la condición es escuchar, dice. O sea, la promesa es ponernos como cabeza y no por cola, encima y no debajo. Pero la condición, dice, es escuchar los mandamientos del Señor y guardarlos cuidadosamente. Hay bendición, pero depende de la obediencia, amén, a los mandamientos de Dios. Y una obediencia previa. No podemos decir, bueno, yo quiero la promesa y luego voy a cumplir, aleluya, los mandamientos. No, la Biblia siempre habla, amén, de una condición que debemos de guardar previamente para que Dios cumpla su promesa. Porque Dios no bendecirá a los administradores infieles. Amén. 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 Dios no va a bendecir, aleluya, si somos malos administradores. Porque, amén, si somos malos administradores, somos infieles como administradores de las riquezas que Dios nos da, amén, la bendición podría causar problemas a nuestra vida. Amén. Amén. Podría causar que la persona se olvide de Dios o derroche, aleluya, el dinero, amén, o los bienes en sus propios lujos. A medida que maduramos y podemos manejar el dinero sabiamente, los bienes, aleluya, los talentos, amén, que Dios nos ha dado sabiamente, seguramente Dios siente gran placer en bendecirnos más y más. Pero en nosotros está el probarnos a nosotros mismos la fidelidad y la confianza sobre, aleluya, los bienes o el dinero o los talentos que Dios nos ha dado. Amén, amén. Piense por un momento, amén, aleluya, no en este dinero que agarró, el que agarró la vez pasada. ¿Qué hizo con ese dinero? ¿Cómo lo administró? Piense por un momento en los talentos que Dios le ha dado, los talentos que usted tiene. ¿Cómo los está administrando? Aleluya, ¿cómo los está poniendo al servicio de Dios? Piense por un momento, aleluya, en los talentos que usted tiene.
Amén. Talentos que Dios le ha dado. Amén. Talentos, aleluya, amén, de algunos son oradores, otros son hábiles con las manos para hacer cosas. ¿Cuántas cosas pudiéramos hacer, aleluya? Por ejemplo, ahora que estamos con la construcción del local, ¿cuántas cosas pudiéramos hacer con la habilidad que tenemos muchas veces para hacer cosas, para vender, para comerciar, para emprender, aleluya, amén, negocios, aleluya? Personas, amén, que tienen una habilidad para emprender negocios, talentos innatos o natos para, amén, producir, aleluya. Piense por un momento qué estamos haciendo con ellos. Piense por un momento con los bienes que usted tiene, su casa, amén, o sus pertenencias. ¿Qué está haciendo, aleluya, amén, con esos bienes? Existe un deseo de Dios de bendecir a su pueblo, escúcheme en esta mañana, pero falta, amén, para soltar esa bendición, amén, aleluya. Dios ha dejado caer sobre nosotros la responsabilidad, amén, de administrar, amén, aleluya, lo que Dios nos ha dado, la responsabilidad de caminar en obediencia, guardar mandamientos que Dios nos ha dejado. En la parábola de los talentos, Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que les ha entregado bienes, talentos, dinero a sus siervos, dice la Biblia. El reino de los cielos es algo semejante a un hombre que deja, amén, aleluya, bienes, dinero, que está dejando talentos, amén, a sus siervos. Dice en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 23, Mateo capítulo 25, versículo 14 al 23, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Hay una habilidad ahí para negociar, y ganó, dice, otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Los siervos fieles que manejan el dinero sabiamente reciben todavía más. Este es el caso del que recibió 5 talentos y trajo otros 5. Pero aquellos siervos que no manejaron sabiamente el dinero, al final recibirán menos todavía. Dice el versículo 24 al 29, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es claro que Dios está buscando administradores fieles. Amén. 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 Aleluya. Fieles y diligentes, a quienes les pueda confiar Dios su dinero, les pueda confiar Dios sus bienes, sus talentos, y Dios pueda mirar que los administrarán para Él con sabiduría. Amén. Amén. Hay quienes son muy buenos administradores para sí mismos. Amén. Amén, pero para sí mismos, pero no, aleluya, para con Dios. Muy malos administradores para con Dios. Ellos no se han dado cuenta que las promesas de bendición de Dios están condicionadas a esto. Amén. Amén. Dice el versículo 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando vamos a conferencias nosotros a los mochis,
amén, por ejemplo, amén, mi hija Elisa le gusta salir con las jóvenes ahí, usted sabe, los jóvenes ahí que van a conferencias, ahí a la plaza o a comer. Yo le doy lo que sé que va a gastar y cuando regresa, nunca le ando preguntando en qué gastó el dinero, si fueron los 100 o 200 que le di. Aleluya, ¿qué importa? Se lo di para que lo gastara. Pero, viendo otro ejemplo, por ejemplo, si mando a uno de mis hijos, amén, en este caso los varones que tengo, los hombres, los mando, amén, aleluya, a comprar, amén, leche y pan, por ejemplo. Al llegar, aleluya, les pido cuentas. O aunque no les pida cuentas, ellos me las dan. Es algo muy obvio. Amén. O sea, lo que quiero decirles es que cuando alguno de tus hijos sale con sus amigos y le das dinero para que lo gasten lo que quiera, de seguro no le pedirás cuentas. Pues es algo que le estás dando, aleluya, amén. Y no le pedirás cuentas cuando regrese. Pero escúchame. Si les das dinero a uno de tus hijos para que vaya a comprarte algunos comestibles al supermercado, etcétera, de seguro al regresar le pedirás cuentas. Cuentas claras, amén. Cuánto gastó y cuánto le sobró y si hizo buenas compras, especialmente si le alcanzó con lo que tú sabías que debía comprar lo que le pediste. Escúchame en esta mañana, Dios nos va a pedir cuentas, aleluya. Dios no te está dando un dinero, te está diciendo, gástalo en lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, derróchalo o haz lo que quieras con ese dinero. Escúchame en esta mañana, se trata de que Dios te da bienes, te da talentos, te da dinero, pero te va a pedir cuentas. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amén. Amén. Créeme, pero yo nunca acostumbro, amén, decirle a uno de mis hijos, vete a dar la vuelta con el hermano, los hermanos que andan ahí en conferencia, vete a dar la vuelta y al regreso, oye, a ver cuánto gastaste, qué comiste, que nunca les pido cuentas porque es algo que yo sé que se los voy a dar para que ellos lo gasten. Pero si lo mando, amén, aleluya, a otro lugar y sé que tiene que, amén, surtir algo, ahí Dios, amén, Dios nos va a pedir cuentas, hermano. Amén. Amén. ¿Qué tan difícil es para ti entender que Dios te pedirá cuenta de todo lo que Él te bendice? ¿Qué tan difícil es entender que si te da bienes, que si te da talentos o dinero, es para que lo administres para Él, para su obra, para su reino? Esta parábola empieza diciendo, amén, el versículo 14 dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El reino de los cielos, y a veces queremos actuar como éramos en el mundo, pero en el reino de los cielos. Y aleluya, la Biblia dice que es el reino de los cielos donde estamos, amén. 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 Dice en el reino de los cielos, amén. Llamó a sus siervos, dice. Amén, si tú estás en el reino de los cielos, ¿cuántos están en el reino de los cielos? Amén. Amén. Aleluya, no estamos en el mundo, hermano, estamos en el reino de los cielos. Dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, dice. ¿Qué tan difícil es para ti entender que nada es tuyo, todo es de Él? Le entregó sus bienes, dice. Amén, los bienes de Dios se los entregó a sus siervos. Su dinero, sus talentos se los entregó, dice, se los confió. Nada de lo que poseemos es nuestro. Amén. 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 Porque todo es de Dios. Es más, ni lo que todavía no está en tus manos, apenas te va a llegar, es de Dios, todavía no te llega. Amén. Dios te lo va a dar apenas, pero es de Dios, depende de Él la bendición. Amén. 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 Hay gente que está diciendo, no, y está sacando cuentas y que voy a... Pero todavía está en las manos de Dios, todavía no te lo he entregado. Amén. No, pastor, es que yo me lo gané, es mi caja de ahorro, es que es mi trabajo. Sí, pero todavía es de Dios, todavía no llega a tus manos. ¿Por qué? Porque de Dios depende la bendición. Amén. Amén. Depende de Dios si te llega o no te llega. Amén. ¿Qué tal si no te llegara la bendición? Oh, Dios, qué mal me trató. No, Dios, por favor, no me hagas esto, que no me pase esto. En mi trabajo no me llegó esa paga. Ahí sí es Dios. Amén. Ore a Dios, pastor, y dígale que me paguen esto, el dinero que me den ahí en el trabajo. Órele a Dios, pídale a Dios. Amén. Por fin, ¿es Dios o no es Dios? Aleluya.
Por eso es que Él puede condicionar sus promesas de bendición, porque depende de Él las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Él las puede condicionar porque son de Él. Quiero hablar segundamente de las dos condiciones que nos llevan a la obediencia. Cuando el pueblo de Israel estaba en el Sinaí, Dios les dijo estas palabras, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice estas palabras. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice que si guardares mi pacto, dice, o sea, si hicieres lo que yo te dijere, amén. Y luego Dios les está diciendo, les está hablando de una promesa de bendición. Dice: ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Dios usó aquí la palabra sobre. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y esto tiene que ver con el versículo que tomamos de Deuteronomio 28, donde dice: te pondré por cabeza y no por cola. O te pondré sobre, dice, encima y no debajo. Esta es una promesa que Dios le está dando a todo el pueblo de Dios. Vosotros, dice, seréis mi especial tesoro sobre, dice, todos los pueblos. Amén. Dios usa la palabra sobre porque significa ponernos en un lugar de privilegio, ponernos en una posición de mayor bendición. Amén. Amén. Y cuando nosotros escuchamos, amén, que Dios nos va a poner por cabeza y no por cola, a veces nos creemos, aleluya, que Dios se está refiriendo a que donde nosotros vamos inmediatamente, a decir: a ver, ¿quién es cristiano aquí en esta empresa? No, yo. Bueno, tú eres el jefe. Y a veces creemos que Dios nos va a poner rápidamente en lugares de privilegio, amén, o una posición de mayor bendición. Pero escúchame, dice la Biblia, si estás dispuesto, dice, a oír la voz de Dios. Si dieres oído, dice, a mi voz y guardares mi pacto, dice el Señor. O sea, oír la voz de Dios y hacer lo que Él diga, en otras palabras. Ya he hablado en español. Escuchar a Dios y hacer lo que Él te pida, lo que Él diga. Entonces se cumplirá, aleluya, amén, esta su promesa. Amén. Si oyes la voz de Dios, escúchame en esta mañana, y haces lo que Él te diga, se cumplirá en ti esta promesa de Dios. No te preocupes por tus enemigos, no te preocupes, aleluya, quién te va, amén, a querer afligir, el diablo, porque de ellos se va a encargar el Señor. Amén. Tú solamente oye la voz de Dios y haz lo que Él te diga, para que se cumpla esta promesa en tu vida. Dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Se trata nada más de obedecer a Dios en esta mañana. Amén. Amén. Se trata nada más de obedecerle para alcanzar sus promesas de bendición y decir como dijo Abraham: Dios proveerá. No te preocupes, lo demás, Dios proveerá. Dios le dio la promesa a Abraham de que Sara concebiría un hijo en su vejez, y Sara le dio risa, y el ángel le reclamó a Abraham, y ¿quién no se iba a reír, verdad? Aleluya, ¿quién no le iba a dar risa? Era algo increíble el que Sara pudiera concebir, aleluya, en su ancianidad. Pero fue promesa de Dios y así mismo se cumplió. Amén. 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 Algo para nosotros descabellado, amén, pero Dios le cumplió esta promesa. Sara concibió, aleluya, y dio a luz un hijo sano, amén, un hijo, amén, normal, amén, vigoroso, aleluya, para la descendencia, amén, que Dios había preparado para ellos, amén, para Abraham, como las estrellas del cielo, le dijo el Señor a Abraham, aleluya, una promesa que Dios le había dado, amén. Pero escúchame, aleluya, llegó el tiempo de la prueba de la obediencia para Abraham, dice en Génesis capítulo 22, llega el momento de la prueba de la obediencia. Amén. Y ahí mismo en Génesis capítulo 22, del versículo 12 en adelante,
Vamos a leer desde el 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, dice, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios le dice a Abraham, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vemos en esta historia que Abraham llega al lugar que Dios le señaló y preparó el altar, compuso la leña, ató a su hijo de las manos y de los pies, y cuando levantó, amén, aleluya, el cuchillo, el ángel de Jehová llamó a Abraham y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, que eres temeroso de Dios. Amén. Su obediencia había sido incondicional. Y Dios le confirma sus promesas. Más adelante, y mismo en Génesis 22, del versículo 16 al 18, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, una obediencia incondicional, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Escúchame, en esta mañana no existía la ley. Amén. Estamos hablando, amén, ahorita de Deuteronomio 28, versículo 1 al 2, y nos pasamos al 13, es la ley. Pero aquí estamos hablando, amén, en la vida de Abraham, la obediencia de Abraham, aleluya, cuando todavía ni existía la ley. Amén. Al menos la ley escrita en el Sinaí. Existe una ley escrita, amén, aleluya, en nuestros corazones, en nuestra conciencia, pero no la ley escrita, aleluya, en el Sinaí. Vemos en Abraham las dos condiciones que nos llevan a la obediencia. Amén. En el versículo 1 de Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Esa es la primera condición, decirle a Dios, heme aquí, oír la voz de Dios. Estar dispuestos a obedecer a Dios. Ya hay una disposición de Abraham. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Y es lo que pasa muchas veces con algunos cristianos, hermano, aleluya, amén, de otras iglesias, no estoy hablando de Guaymas Norte, pero ya tienen una predisposición, pero no a obedecer a Dios, es decir, no, es que no se puede, es que no voy a poder, y hay una predisposición a no escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Y eso mata. Predisponerte, aleluya, cerrarte, amén, aleluya, a los mandamientos de Dios, a no querer escuchar a Dios. Eso ya de entrada, amén, aleluya, es una predisposición. Pero aquí vemos en Abraham lo contrario, una disposición. Dios le dice a Abraham y él le dice, Señor, aquí estoy. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Amén. Estuvo atento a escuchar la voz de Dios. Amén. Y dice el versículo 9, ahí mismo en Génesis 22, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. En otras palabras, la segunda condición fue obedecer las instrucciones de Dios. Amén. Amén. Son dos condiciones, aleluya,
para obedecer a Dios, primeramente escuchar y luego hacer lo que Dios, amén, nos está pidiendo. A lo largo de toda la historia de la raza humana, a lo largo de toda la Biblia, amén, y estoy hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento, obedecer los mandamientos de Dios es algo que ha traído bendición. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Pero también desobedecer los mandamientos de Dios es algo que ha traído a los seres humanos las peores maldiciones, las peores calamidades, la peor, aleluya, desgracia, amén, aleluya, sobre los seres humanos, sea antes de la ley o sea después de la ley. Abraham fue antes de la ley, sin embargo Dios puso en sus manos la bendición o la maldición. No existía la ley, escúchame en esta mañana. Sin embargo, aún que no existía la ley, Dios puso en sus manos, en las manos de Abraham, puso la bendición o la maldición. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Le dijo a Abraham, y Abraham dijo, heme aquí, Señor. Amén. Vete a tierra de Moriah, y esto están poniendo en sus manos la bendición o están poniendo en sus manos la maldición. Deuteronomio 11:26 dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, dice el Señor. Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, dice el Señor. Deuteronomio 30:19 dice, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tu descendencia, tus hijos, tus nietos, amén, vivan en bendición, dice, no en maldición. La bendición no llega por sí sola. Amén. Hay dos condiciones que se tienen que cumplir. Dios pone delante de nosotros la decisión de oír y obedecer. Amén. Pero también tenemos la opción de solamente oír y no obedecer. Eso es una decisión. También el oír y no obedecer. Eso es lo que está en nuestras manos. Amén. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esa decisión. Amén. Está ahorita en este momento de oír y obedecer. Amén. Oír a Dios, escuchar a Dios. Eso está en nuestras manos. Decidir desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Escuchar a Dios y obedecer a Dios. Usted y yo no podemos decirle a Dios que no conocemos sus mandamientos. Amén. Iglesia. Amén. Entonces, si no podemos decirle a Dios que no conocemos sus mandamientos porque los hemos escuchado, se nos ha predicado, se nos ha exhortado, se nos ha animado, se nos ha motivado, se nos ha hablado mucho de esto, entonces entramos en el grupo que oye, pero que no quiere obedecer. Amén. 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 Pero debemos de pasar al otro grupo. ¿Cuál? Aleluya. Amén. De oír y obedecer a Dios. Amén. Porque la bendición no llega por sí sola. Hay dos condiciones. Amén. Nuestro texto, aleluya, amén, Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y yo sé que hay predicadores, amén, que van en contra de esto, que van en contra de la ley, aleluya, amén, ellos van, amén, hablan mucho acerca de la gracia, amén, de que estamos pues, sentados en lugares celestiales y tenemos la bendición de Dios en automático, pero déjame decirte en esta mañana que a lo largo, amén, de toda la historia de la humanidad, a lo largo de toda la historia de la raza humana, de toda la Biblia, incluso si tú lees toda la Biblia, incluye el Antiguo Testamento y incluye el Nuevo Testamento, si tú quieres obedecer los mandamientos de Dios, es algo que ha traído bendición. Amén. 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 Y desobedecer a Dios es algo que ha traído, amén, calamidad, que ha traído escasez, que ha traído miseria, ha traído maldición a nuestras vidas. Quiero hablar terceramente, Dios nos quiere tener como su especial tesoro. Amén. Este versículo que leímos de Éxodo 19:5, amén, dice que, aleluya, si oímos a Dios, si escuchamos a Dios y si hacemos lo que Dios nos pide, dice que Él nos tendrá, dice, como
su especial tesoro, dice, sobre todos los pueblos, dice. Dios no quiere ver a sus hijos pobres, en otras palabras. Amén. Dios no quiere ver a sus hijos mendigando, amén. Dios no quiere ver a sus hijos pidiendo prestado todo el tiempo, viviendo pobreza, escasez, mucho menos viviendo en miseria. Pero tampoco puede violar sus principios, no puede violar sus propios pactos. Ciertamente Él promete bendición para sus hijos. Amén. 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 Amén, como lo hizo con Abraham. Lo puso como, amén, padre de muchedumbre. Le prometió bendición, le dijo, amén, yo te voy a bendecir, Abraham, amén, serás rico en gran manera, amén, serás padre de muchos, amén, como la arena, amén, del mar, como las estrellas del cielo, amén. Él puede ponernos como jefe de millares o jefe de centenas, amén. La condición es obedecerle simplemente. Amén. Amén. Amén, la condición es oír su voz y hacer lo que Él diga. Amén. Y como Abraham decir, Dios se encargará, amén, Dios proveerá, Dios se encargará de lo demás. Amén. Y así vengan las circunstancias y venga el diablo, amén, a confundirte o a afligirte o amén, a condenarte. Tú puedes decir como Abraham, Dios proveerá. Y descansar en Dios, confiar en Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Esta manera de obedecer de Abraham a mí me maravilla, o sea, fue mucho antes de la ley. Amén. No traigo esa escritura, pero ¿cuántos saben que Abraham en una ocasión está diezmando a Dios y antes de la ley está guardando el mandamiento de diezmar y todavía, amén, aleluya, no está escrita la ley? Amén. 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 O sea, me maravilla a mí esto, amén, tremendo de la vida de Abraham, amén. Creyó en los mandamientos de Dios antes de que existiera la ley escrita en el Sinaí. Amén. 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 Finalmente quiero hablar un poco del significado de ser puestos como cabeza y no por cola, mis hermanos. Versículo 13, amén, de nuestro texto que también tomamos, igual el 1 y 2, y el 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Amén. Esto se puede interpretar de una manera, amén, que cristianos lleguen a creer que Dios está obligado a ponernos en lugares de privilegio donde quiera que ellos vayan, así en automático, así como que ya llegué y denme el mejor lugar y yo, amén, tengo que gozar, amén, de las bendiciones, gozar de lugares de privilegio. Amén. O como alguien, amén, que llega a la iglesia y luego, usted sabe, hay cristianos que llegan y luego quieren tener honores, honra en la iglesia, que los escuchen, que su voz se escuche, o que los pongan a hacer esto o aquello, amén, cuando no, amén, han guardado un mandamiento, amén, aleluya, o apenas empiezan a guardar los mandamientos de Dios, amén. A veces se puede malinterpretar, amén, el decir que Dios te va a poner como cabeza, amén, y no por cola. Amén. Amén. Predicadores han usado mucho esto, amén, predicadores de la prosperidad para levantar a la gente, aleluya, y decirles, no, es que tú tienes que estar en este lugar o en aquel, y tú tienes que ser el mejor, y en tu trabajo tú debes de ser, aleluya, el líder y esto y aquello, amén, pero no es en automático eso. La escritura no se refiere tanto a que Dios, amén, está obligado a hacerlo. Amén. Amén. Hay una responsabilidad también en nosotros. Cuando dice la escritura, amén, si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Yo he mirado mucho eso, hermano. Amén. Personas que llegan a una iglesia, amén, y a los 2-3 días ya están en lugares, amén, aleluya, de honor, amén, ya están presidiendo, aleluya, en los servicios, esto y aquello, y ni siquiera, amén, aleluya, guardan mandamientos, amén, de Dios. Ni siquiera son un testimonio, un ejemplo. Amén. 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 Aleluya. Por eso quiero hablar del significado de ser puestos como cabeza y no por cola. Para que nos interprete, amén, y creamos como cristianos,
aunque se predica de esto, creamos que Dios está obligado a ponernos en lugares de privilegio, amén, a donde quiera que vamos, así en automático. Y no se refiere tanto a eso, se refiere a la posición que debemos tomar como hijos de Dios. Debe de ser como cabeza y no por cola. A eso se está refiriendo, a esa posición que nosotros debemos de tomar como hijos de Dios. Esa posición ante nuestra familia, por ejemplo, el padre de familia debe de ser cabeza, amén, aleluya, en la familia. O por ejemplo, esa posición en la iglesia, amén, tratar de tomar los lugares, amén, una posición, amén, en la cual nosotros vayamos liderando a otros. Porque de pronto, aleluya, nos encontramos que tenemos 5, 6 años, 10 años en la iglesia y volteamos y no lideramos a nadie. Y dice la Biblia que debemos de ser cabeza, o sea, principalmente llegar a la iglesia y detrás de nosotros llegue nuestra familia. A eso se refiere, a guardar un testimonio de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a escuchar la palabra de Dios, oír a Dios y obedecer a Dios, y la familia lo vaya siguiendo a uno, por lo menos. Amén. Por lo menos. Pero esa mentalidad de ser cola, hermano, en vez de cabeza, amén, muchos cristianos todavía la tienen, aún en años en la iglesia, y todavía, amén, aleluya, son para hacer cola y no por cabeza. Y aquí habla, amén, de ser puestos como cabeza y no por cola, ante la familia, ante la iglesia, ante la sociedad en la que vivimos, ante el mundo que nos rodea. Amén. Amén. Que si vamos nosotros a donde está la gente del mundo, amén, no nos involucren en sus cosas feas que hace el mundo, cochinadas, amén, sino que nosotros vayamos, amén, liderando, vayamos cumpliendo los mandamientos de Dios, amén, y no nos jale, amén, las cosas del mundo, no nos jale la gente con sus cosas malas que hacen, y ahí vamos también nosotros. Eso es ser cola, amén. Amén. Y Dios, amén, no planeó eso para nosotros. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 al 13. Mire lo que Dios tiene para nosotros. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Si están estas promesas en la Biblia es porque son nuestras. Amén. Dios nos las dio. Los pueblos que sirven a otros dioses, dioses paganos, dioses falsos, ellos estaban obligados a confiar en ellos para que hubiera lluvia, para que se reprodujera su ganado, para que hubiera buenas siembras, en fin. Su bendición dependía de dioses falsos, por lo que no estaba esa bendición, no está asegurada. Amén. Amén. En cambio, la bendición nuestra depende del Dios vivo. Amén. Amén. Depende, aleluya, de Jehová de los ejércitos. Amén. Depende del Dios, aleluya, amén, omnipotente, el Dios poderoso, el Dios real, Dios vivo. Nuestra bendición debe ser segura. Amén. Amén. Amén, porque depende del Dios verdadero. Amén. Deuteronomio 15, del 4 al 6. Dice, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te hará bendecir, te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Eso es ser puesto como cabeza y no por cola. Amén. Amén. Principalmente el mundo, hermano. Amén. No tendrá dominio el diablo, ningún dominio sobre un cristiano, sobre un creyente. Cada uno de nosotros tenemos que ejercer liderazgo, un liderazgo positivo, un liderazgo sano, amén, en los distintos ámbitos que nos desenvolvemos en la vida. Debemos de ejercer un liderazgo en cuanto a las cosas de Dios. Amén. Amén. Amén.
A eso se refiere que Dios nos ha puesto como cabeza y no por cola. No hay que llegar a la iglesia y ay, es que a mí me gusta cantar. Me gusta que me pongan enfrente a cantar. Es que yo canto muy bonito. O sea, no se trata de eso. Se trata primero de guardar los mandamientos de Dios. Y claro, Dios te va a poner, amén, en lugar de honra. Amén. 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 ¿Está conmigo? Amén. Amén. Ah, se ríen, ¿verdad? Me causó gracia eso. Deuteronomio 29. Dice, versículo 9, dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Un pacto, mandamientos que debemos poner por obra. Que seguramente, por supuesto, que empieza en nuestra iglesia madre. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Ahí aprendemos a servir a Dios, ahí aprendemos a dar a Dios con fidelidad, ahí aprendemos amén, a orar, aprendemos a servir a Dios, a predicar, no sé, a ser generosos. Y cuando salimos, todo lo que sembramos en nuestra iglesia madre, vamos y lo cosechamos a la ciudad donde vamos a predicar. Es un pacto, amén, aleluya, que Dios ha hecho. Y los pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres, dice el Señor. Amén. 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 Cada uno de nosotros tenemos que ejercer liderazgo. Ser cabeza significa ser líder, principalmente en poner por obra las palabras de este libro. Pondréis por obra, dice. O sea, no depender de si aquel lo hizo, aquel no, no es que aquel. No, nosotros somos cabeza, no cola. Amén. 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 Entonces no se trata si aquel lo hizo, aquel quiere o no quiere. Amén. Se trata de un pacto, amén, de Dios con nosotros. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Ser cabeza significa principalmente ser líder, un líder en poner por obra las palabras de este libro, amén, de la ley de Dios. Un ejemplo, amén, en nuestra familia, ser el ejemplo Amén. para nuestra familia o nuestros familiares. Ser el líder de nuestros hijos, el líder que ellos necesitan. O ser el líder, amén, algún liderazgo en la iglesia, porque también se necesitan líderes en la iglesia. O también pudiera ser en el trabajo, ¿por qué no? A eso se refiere la promesa de ser puestos como cabeza. ¿Está conmigo? Amén. 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 Deuteronomio 30, del 9 al 10. Dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Sí, se puede. Dios nos da estas promesas para que seamos ejemplo de testimonio para los demás. Que Dios, aleluya, nos puede colmar de todas estas bendiciones. Por eso, amén, aleluya, debemos ponernos, amén, en el lugar donde Dios nos quiere como cabeza y no por cola. Amén. 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 Que sepan al Dios que servimos y ellos quieran también las bendiciones que tenemos. Ganarnos, amén, los lugares, amén, guardando los mandamientos de Dios. Que ellos, gente del mundo, quiera las bendiciones que nosotros tenemos. Ser puestos como cabeza y no por cola es atrevernos a predicar la palabra de Dios a donde nos envíen o en el lugar, amén, donde haya necesidad, donde no esté nadie quizá de la iglesia, quizás tú solo o con tu familia o tu esposa nada más, y ser testimonio, ser ejemplo, predicar. O sea, a eso se refiere la Biblia. Amén. 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 Le pregunto, amén, a todos esos que quieren un lugar de honra. Pues ahí está, amén, el megáfono, ahí está, aleluya, la plaza para pararnos, esté quien esté o no esté nadie, y pararnos y predicar el evangelio. A eso se refiere, que somos puestos como cabeza y no por cola. Amén. Aleluya. Estés solo a lo mejor, tú y tu esposa quizás. A eso se refiere, amén, aleluya, esta escritura. A que seamos testimonio y ejemplo para esa gente. Amén.
que no conoce a Cristo, amén, y para que ellos con nuestro ejemplo se conviertan al Dios vivo, se conviertan a Cristo. Dios nos quiere como su especial tesoro para que seamos ejemplo, mis hermanos, ejemplo de bendición, ejemplo del poder de Dios, ejemplo de la misericordia tan grande de Dios, aleluya, una misericordia que mucha gente a veces no ve. Por lo que le ha pasado en la vida, por los golpes, piensan que fue Dios, creen que Dios es injusto, quieren que Dios es malo porque les ha ido mal en la vida. Nosotros debemos de ser, aleluya, amén, ese ejemplo del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Amén, amén. Ejemplo de la bondad, amén, de Dios tan grande, del amor, amén, aleluya, de Dios. Eso es lo que significa ponernos como cabeza y no por cola. Amén. Amén. Que vayamos recibiendo las bendiciones de Dios, que vayamos cumpliendo los mandamientos de Dios, recibiendo las bendiciones, subiendo, creciendo, lleguemos a ser cabeza, seamos gente de liderazgo, gente que trae, amén, a otros a la iglesia. A eso se refiere, amén, que Dios nos ha puesto como cabeza y no por cola. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Que nuestro ministerio crezca, amén, como veo algunos ministerios que van creciendo, jóvenes que empiezan, aleluya, y sus ministerios van creciendo, aleluya. A eso se refiere en esta mañana. Dios le bendiga, es todo lo que le traía. Dios le bendiga, amén. Dios le ha puesto como cabeza y no por cola. Dios le bendiga, gloria al Señor.